él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra de amor hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Gloria a Dios. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Hay felicidad? Los veo muy tristes, ¿verdad? Yo estoy contento. Hace como que desde inicios de año creo que estamos buscando una fecha para Aden. Le habíamos dado una, creo que fue en marzo, y al final no se pudo esa fecha, y bueno, ya logramos encontrar una fecha para que nos acompañara. Yo creo que todos lo conocemos. Para los que no lo conocen, Aden fue miembro de esta iglesia por muchos años. ¿Cuántos? 9 años. 9 años estuvo aquí Aden en nuestra iglesia. Fuimos testigos del milagro del nacimiento de Abby. Vimos a Jesse todo ese proceso mientras le fue creciendo la barriguita hasta que nació, y verla ahora tan grande como está. De paso, creo que ya todos saben, el hijo de Cristian nació el 15, el miércoles. Ahí están bien, gracias a Dios. Ya está Fabián afuera, ya salió. Gracias a Dios están bien, y le damos las gracias también a Dios por ese milagro. Así que para nosotros es un placer tener a Aden hoy acá con nosotros, y sin más, le damos el tiempo para que nos presente la palabra de Dios en esta mañana. Muchas gracias, Aden. Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Estamos muy contentos y en verdad que muy emocionados de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo. Creo que voy a irme aquí abajo para que podamos ver la palabra de Dios en esta mañana.
Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener nuevamente una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos con usted, que hemos entendido y reconocido que eres nuestro Padre Celestial, que vela por sus hijos, Señor. Quédate con nosotros y háblanos a través de tu palabra, para que tengamos más esperanza y consuelo, y conozcamos que verdaderamente hay alguien que se interesa por nosotros. Que tu presencia, tu Espíritu Santo esté en este lugar, Padre, porque somos tu pueblo que tú has llamado con un propósito. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera darles un caluroso saludo de parte de nosotros. Abigail, Jesse y Aden. De un tiempo para acá somos 3, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque, como dijo Osvaldo, ese milagro se dio en esta iglesia y en cada lugar donde uno llega, siempre, cada iglesia que uno ha dejado una historia ahí. Y aquí dejamos una gran historia, una parte muy importante, si no la más importante de nuestra vida. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo. Vamos a estudiar un tema muy interesante en esta mañana. Y antes de iniciar y abrir la palabra de Dios, quisiera saber si hay alguna persona que no es adventista que esté con nosotros en esta mañana. Quisiera que se ponga de pie, quisiéramos regalarle un libro. ¿Hay alguna persona que no es adventista? Al hermano, vamos a regalarle un libro. ¿Hay alguna otra persona? ¿No hay nadie más? Bueno, esperemos, hermano, que ese libro vaya a ser una bendición para su vida. En esta mañana vamos a estudiar una historia muy interesante. La lectura bíblica que tenemos en Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3, podemos ir allá. Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Inicia de una manera muy interesante. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Me ha parecido bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es interesante cuando nosotros vemos otros capítulos del libro de Daniel, que vemos a un Nabucodonosor totalmente diferente. Por ejemplo, vamos al capítulo 1 y vemos cómo él, después de una conquista alrededor del año 605, se trae a los primeros cautivos, y entre esos vienen Daniel y sus compañeros. Manda a uno de sus generales para que críe a unos muchachos y después, al fin de los 3 años, los presente delante de su presencia. Les hace, por decirlo así, un examen, y Daniel y 3 jóvenes hebreos se destacan. En el capítulo 2 vemos que un gran sueño de una gran historia, donde se le presenta al rey Nabucodonosor gran parte de la historia de la humanidad a través de unos reinos que él ve. Sin embargo, vemos que cuando él tiene ese sueño, inmediatamente hay una inquietud en su corazón de saber qué significa, y manda a llamar a sabios, astrólogos, caldeos y adivinos, pero nadie le puede mostrar el sueño. ¿Y recuerdan cuál fue la reacción de él? Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Demuestra ahí que es un rey fiero, un rey con un carácter fuerte, enérgico. Luego en el capítulo 3 vemos que el rey hace una estatua de oro, grande, esa estatua de unos 30 metros por unos 3 de ancho, de oro puro, y manda a todas las naciones, pueblos, naciones y lenguas que vayan a adorar esa estatua. 3 jóvenes hebreos se destacan ahí porque no quieren adorar esa estatua, y él les da otra oportunidad de que adoren, si no sean echados dentro de un horno de fuego. Y dice: y si no adoran la estatua que he levantado, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos que era un rey que no tenía conocimiento de Dios. Sin embargo, en el capítulo 4 vemos que él se dirige con unas palabras muy interesantes.
Parece que algo sucedió en su vida que lo lleva a querer saber lo que sucedió. Algo sucedió en algún momento de su vida donde este rey experimenta un cambio. Antes de empezar a ver la historia del capítulo 4, podemos ver algunos detalles importantes del rey Nabucodonosor. Nació alrededor del año 630 a.C. Su padre Nabopolassar, un genio militar, un hombre inteligente, de las ruinas del imperio asirio, levanta lo que se conoce como el imperio babilónico o el imperio neobabilónico. Pero alrededor del año 605, en una gran campaña contra Egipto, el rey Nabopolassar muere y Nabucodonosor, de unos 25 años, toma el mando de las tropas y es levantado como rey del reino babilónico. Llega Nabucodonosor ahora alrededor de unos 25 años y este hombre empieza a extender sus conquistas también, a engrandecer geográficamente su reino babilónico, pero también hace algo muy interesante. Como era un hombre sumamente inteligente en diversas áreas, empieza a embellecer la ciudad de Babilonia. Se dice que Babilonia es una de las ciudades más bellas que han existido sobre la tierra. La ciudad estaba rodeada por un doble muro que más o menos en algunas partes tenía unos 5 metros de ancho, lo que la hacía inexpugnable. Además de eso, una de las maravillas del mundo antiguo, ¿alguien sabe cuál es? Los jardines colgantes de Babilonia, se dice que fueron construidos en ese tiempo. Además, hay dos cosas importantes también que la mayoría de las personas no conocen. El primer puente de ladrillos que se tiene memoria fue construido en Babilonia. Y algo aún más interesante, entre los palacios reales construyó un túnel subterráneo a través del río Éufrates. Algunos dicen que esa debiera ser una de las grandes maravillas del mundo antiguo también, junto con los jardines de Babilonia. Entonces Nabucodonosor, un hombre próspero, un hombre que en su juventud se hace cargo de este gran imperio después de la muerte de su padre, empieza a engrandecer su reino, empieza a embellecer su reino. Sin embargo, en un momento de su vida sucede algo. Tiene un gran sueño, que es lo que vamos a ver en el capítulo 4, donde nuevamente le viene la inquietud a su vida, qué es lo que sucede, qué significa este sueño. Sin embargo, si retrocedemos un poquito antes, alrededor del año 605, vemos que él conoce a Daniel y a sus compañeros. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios permitió que el cautiverio babilónico? Bueno, si uno lee Crónicas 36, dice que Dios mandaba profetas y mandaba mensajeros, pero el pueblo de Israel no hacía caso hasta que ya la ira de Dios subió, dice, y entonces Dios se apartó. No fue porque Dios quería apartarse, sino porque a veces las personas, los seres humanos, apartamos a Dios de nuestra vida, y el pueblo de Israel no quería a Dios, y Dios se apartó, y vino el rey Nabucodonosor y aplasta al pueblo de Israel. La primera incursión fue alrededor del año 605, la segunda en el cual fue Daniel y sus compañeros, la segunda en el año 587 más o menos, 597, perdón, y la última alrededor del año 587-86, donde destruye la ciudad del templo y deja todo en ruinas. Sin embargo, este rey que parecía próspero en su vida, que parecía una persona que no necesitaba nada, sucede un evento en su vida que lo marca, y es el evento que marca la vida de este hombre para siempre. En el capítulo 4 relata un gran sueño que él tiene. El sueño consistía en un gran árbol. ¿Recuerdan ustedes? Ayúdenme ustedes. ¿El árbol cómo era? Grande, frondoso, dice que llegaba hasta el cielo, de fruto abundante, y en el cual cobijaba aún a las aves del cielo en sus ramas. Sin embargo, dice que en un momento de la historia donde este árbol está en su apogeo, en su mayor grandeza, ¿qué sucede? Dice que en el sueño dice que un vigilante, un santo de Dios, dice: corten el árbol y ¿lo cortaron de raíz o no? Dejen la cepa de sus raíces. ¿Qué significa esto? ¿Ah? El árbol no iba a desaparecer del todo. Cuando usted deja un árbol así, ¿qué sucede con el tiempo? Retoña de nuevo. Entonces dice que este árbol iba a retoñar de nuevo. El rey Nabucodonosor
siente mucha inquietud de saber qué es esto. Otra vez manda a llamar a sabios, astrólogos, caldeos y adivinos y nadie le muestra el sueño ni su interpretación. Dice la escritora, la señora Elena G. White, que los misterios del reino son dados a conocer al pueblo de Dios. Entonces tenía que ser un hombre de Dios el que diera el significado al rey Nabucodonosor del sueño. No podía ser ningún hombre de una nación pagana, porque dice que los misterios son dados a conocer al pueblo de Dios. Continúa diciendo el capítulo 4 que el versículo 16 ya da una pista de lo que significaba este sueño. En el versículo 16, capítulo 4 dice: se ha mudado su corazón de hombre y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Con solo ver eso vemos que entonces el árbol significaba ¿qué? Una persona. Era una sentencia que iba a venir. Ahora, Daniel, es interesante que esto sucedió alrededor del año 583 antes de Cristo. Nabucodonosor tenía unos 48 años más o menos. A los 23 años de su reinado, donde estaba en el pináculo de su poder, en el pináculo de su prosperidad, le vino esto a él. Daniel podía tener ahí alrededor de unos 40 años, podría ser, tal vez un poquito menos. Y Nabucodonosor, todavía un hombre fuerte, un hombre físicamente en buena capacidad para continuar gobernando este reino, le viene este sueño. En el versículo 20, en el versículo 19, Daniel le da la interpretación de lo que significaba este sueño. Daniel 4:19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo atónito por una hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te espante el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para los que te aborrecen y su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste y que crecía y se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y era visible a toda la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto en abundancia y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo, eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Ven qué interesante, el sueño llega en un momento que importante de la vida de Nabucodonosor, donde estaba en el máximo de su prosperidad, tanto podemos decir física como material. Sin embargo, ¿creen ustedes que a Nabucodonosor le hacía falta algo? Aquí interesante el comentario que dice aquí en esta Biblia. Los hombres importantes, igual que los que no son tan importantes, son diligentemente vigilados. El Señor Dios omnipotente reina. Todos los reyes, todas las naciones le pertenecen. Están bajo su dominio y gobierno. Sus recursos son infinitos. El sabio declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Aquellos de quienes depende el destino de las naciones son vigilados con una atención que no conoce tregua por aquel que da victoria a los reyes y a quien pertenecen los escudos de la tierra. Reverend Herald, 1907. ¿Vieron qué interesante esto? Aunque Nabucodonosor no necesitaba a Dios, había alguien en los cielos que decía que creía que lo necesitaba a él. Todo hombre, toda persona en esta tierra pasa bajo la vigilancia de Dios con un propósito de que Dios desea salvarlo. Porque podemos pensar, Nabucodonosor no necesitaba nada, y realmente si lo vemos humanamente no necesitaba nada. Pero Dios cree que hay algo que todo ser humano necesita, y es conocerlo a Él. Dice más adelante algo muy interesante también. Daniel le dice, hay tal vez una manera, va a venir una sentencia, dice 7 años, iba a ser echado como un animal, iba a ser depuesto de su trono, su dignidad, su fortaleza, todo le iba a ser quitado, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da, dice la palabra de Dios. Pero Daniel le dijo algo muy interesante en el versículo 27.
Por tanto, oh rey, acepta mi consejo y rompe con tus pecados mediante justicia y con tus iniquidades mediante misericordias para con los pobres, que tal vez será es una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué fue lo que le dijo Daniel? ¿El rey Nabucodonosor pecaba o no pecaba? ¿Ah? ¿Hacía iniquidad o no hacía iniquidad? Entonces este versículo me hace comprender algo. Todo ser humano en esta tierra necesita a Dios porque hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Nabucodonosor creyó que no necesitaba nada, pero necesitaba ¿qué? Un remedio para el pecado, igual que cada uno de nosotros, aunque él no lo entendía, pero había uno que estaba sobre todos, que sabía cuál era la necesidad profunda y verdadera de este rey Nabucodonosor. La historia sigue contando que el propósito de Dios era que él atendiera al llamado cuando se le mostraba este sueño, pero como muchos de nosotros, a veces Dios nos habla a través de personas, a través de revistas, a través de Radio Lira, a través de muchos medios, y no atendemos a su llamado. Dice que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor y anduvo 7 años perdidos de su vida con una enfermedad que lo dejó en la miseria. ¿Creen ustedes que Nabucodonosor necesitaba a Dios verdaderamente? Necesitaba a Dios, tanto como nosotros. Eso quiere decir que entonces hay un Dios que está sobre todo, que ve cada persona a las que estamos aquí, cada uno de nosotros de manera individual, nos conoce y tiene un propósito divino. Ahora les hago una pregunta. Esto sucedió alrededor del año, como les dije, 582, ya el cumplimiento del sueño. Nabucodonosor tiene unos 48, 49 años. Dios quería que Nabucodonosor lo conociera a él ahí o más antes o anteriormente o hasta ese momento. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿O tenía ese momento específico Dios? Interesante eso que está diciendo la hermana. Desde cuando conoció a Daniel, cuando Daniel tenía unos 15, 17 años, el capítulo 1, y Nabucodonosor unos 25, en el año primero de su reinado, él se topó con alguien que quería Dios, que lo conociera a él. O sea, Daniel fue un instrumento en sus manos para que él conociera el mensaje de salvación. Pero como muchos posponen y posponen y posponen, entonces Dios, como Dios nos ama de una manera que aún no comprendemos tan grande, permite esta enfermedad para quebrantar el corazón de Nabucodonosor. Pero no era el propósito de Dios que llegara a ese punto, porque Nabucodonosor podría en sus inicios, cuando conoció a Daniel y a través de la influencia de él, conocer al verdadero Dios. Entonces, si nosotros estamos aquí con un propósito, no debemos desoír el llamado de Dios. Porque puede ser que Dios permita algo más terrible para nosotros y nos quebrante y nos arrodille, como dijo la hermana, para que lo conozcamos a Él. Y no porque Dios se goce en permitir las dificultades y problemas que nos vienen, sino porque con un propósito lo hace para que nos acerquemos a Él. Porque así como el rey Nabucodonosor, que estaba lleno de pecado y de iniquidad, creía que estaba próspero y que no necesitaba nada, pero necesitaba lo más importante en la vida. Dice el relato que Nabucodonosor escuchó esto, pero siguió haciendo su vida, y Dios tuvo todavía misericordia, le dio un tiempo. Pero vean qué interesante la reacción de él después de tener este asombroso sueño, después de llegar a alguien y relatárselo. Dice el versículo 29: al cabo de 12 meses paseando en el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? ¿A quién le está dando la gloria a Nabucodonosor? A él mismo.
a él mismo. No tenía necesidad de Dios y creía que todo lo que había pasado en su vida, toda esa gran prosperidad, era resultado de sus fuerzas. Versículo 30, habló el rey y dijo, no es, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere, lo da. ¿Qué tenía que reconocer Nabucodonosor? Que había uno que era el que dependía, que él dependía de él, y el que le había dado todas las riquezas, todas las maravillas y todas las grandes cosas que tenía en su mano. Y no era el propósito de Dios, repito, que él pasara esta gran enfermedad, donde perdió 7 años de su vida. Y a los 55 años más o menos, dice que Dios en su misericordia de amor, versículo 34, mas al fin del tiempo, después de los 7 años de miseria humana, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señoría es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los moradores de la tierra son estimados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien estorba a su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo sentido, en el mismo tiempo mi sentido me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Nabucodonosor a ese momento había reinado 23 años sobre el reino babilonio, y de ahí en adelante reinó 13 años más y murió alrededor del año 562 con unos 68 años. Reinó 13 años más, 49 años en total. ¿Cuál creen ustedes que fue la mejor parte de su reinado? Después de su enfermedad. Porque después de su enfermedad reconoció que había un Dios en los cielos que gobernaba las cosas y que ponía a quien él quería, y además de eso había un Dios en los cielos que guiaba la vida de él ahora. Estos últimos 13 años de la vida de Nabucodonosor se dedicó a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Vamos a ver 2 historias más. La otra está en San Marcos capítulo 5 y versículo 20. De un hombre que tuvo un encuentro con Dios y hizo lo mismo que Nabucodonosor. San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Voy a relatar algunas partes y otras partes voy a tomarlas de este libro, El Ministerio de Curación, donde la señora Ellen G. White, para los que no conocen, una escritora, ella amplía algunos detalles acerca de este encuentro que tuvo Jesús aquí con este hombre. Dice que Jesús, después de haber estado un poco cansado, se aleja con sus discípulos a una parte que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Gadara. Ahora, antes de iniciar el relato de ahí, hay algo muy interesante. Dice la escritora también que Jesús eligió ir a esa región porque había alguien ahí que lo necesitaba. ¿Escucharon? Jesús no fue a descansar a Gadara y alejarse un poco de la multitud porque estaba cansado nada más, porque sabía que había alguien ahí que lo necesitaba. El relato cuenta, San Mateo y Lucas dicen que son, no, Mateo dice que son 2 endemoniados, Lucas dice que es un endemoniado y Marcos dice que es uno. Aquí la escritora dice que son 2. Dice que cuando Jesús llega a esta región, vienen y corren 2 hombres endemoniados, dice que en gran manera fuertes, que rompían las cadenas, se rajaban la piel con rocas, y que no usaban ni siquiera ropa. El relato histórico dice aquí la señora White, dice que cuando
los hombres se acercan a Jesús, dice que los discípulos salen huyendo, porque eran feroces, y que Jesús hace así, y los hombres se detienen. Y dice que cuando los hombres se detienen, ellos ven que ese es el Hijo de Dios, y entonces le van a decir, Señor, ayúdanos. Pero dice que los demonios que están dentro de los hombres no los dejan. ¿Recuerdan qué fue lo que dijeron? ¿Por qué nos atormentan? Más bien. Entonces dice que este hombre donde reconoció que era el Hijo de Dios, le quiere pedir ayuda, pero no puede. Entonces dice que Jesús se acerca, pero como Jesús conoce el corazón de los hombres y sabe quién necesita ayuda, y aún aquellos que creen que no lo necesitan, Él se presenta delante de ellos como lo hizo con Nabucodonosor. Jesús se presenta y le brinda su ayuda. Dice que entonces Jesús, como tiene el poder de su Padre, echa fuera a los demonios. Y ahora sucede algo muy interesante. Los demonios le piden irse a unos cerdos, ¿recuerdan? Y los cerdos se despeñan. Entonces dice que toda la gente de ahí se entera de este evento, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué le pidieron que se fuera? ¿Oyeron lo que dijo la hermana? Falseó la economía. Dice la señora Elena G. White que este pueblo estaba tan endurecido que para ellos era más importante la pérdida económica que la salvación de dos hombres que los habían atormentado y los cuales les infundían miedo. Y qué triste se sintió Jesús donde le dijeron, váyase de aquí. Pero como Dios es el creador del universo y entiende aún las debilidades, entiende aún cuando nosotros lo rechazamos, Él no se va como hizo con el pueblo de Israel. Después de 70 años de cautiverio les permitió regresar y reconstruir su ciudad. Y al rey Nabucodonosor le permitió a través de después de esa enfermedad que conociera que había un verdadero Dios en Israel. Y dice que entonces Jesús hace algo muy interesante, porque Jesús estaba interesado en la región de Gadara. Dice en el versículo 15, versículo 14, los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vieron a Jesús y vieron el que había sido poseído del demonio y había tenido la legión sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A pesar de que vieron a estos hombres ahora diferentes, dice que hasta bien vestidos, escuchando las palabras de Jesús, le dicen, váyase de aquí. Era más importante para ellos la parte financiera, dijo la hermana. Pero Jesús no los deja solos y deja a alguien predicándoles a ellos. ¿A quién deja predicándoles? Ven qué interesante. Versículo 18. Y entrando él en el arca, al que había estado poseído el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Y yéndose comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. ¿Vieron qué interesante? Rechazan a Jesús y deja ahora a los endemoniados como mensajeros suyos. ¿Alguien sabe qué significa Decápolis? Dice que fueron a predicar a Decápolis. Decápolis significan 10 ciudades. 10 ciudades en los confines orientales del Imperio Romano. ¿Ustedes saben cuál fue el trabajo de estos dos hombres después de que Jesús les dijo el resto de su vida? Ir a esas 10 ciudades a predicar que había un Cristo vivo que los había salvado. Ahora ven qué interesante lo que dice aquí la señora White. Los dos endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el evangelio a la región de Decápolis. Pero ahora qué interesante lo que sigue diciendo. Esos hombres habían tenido oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo durante unos momentos solamente. ¿Cuánto oyeron las enseñanzas de Cristo? Solo unos minutos. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios.
no podían instruir a la gente como habrían podido hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús. Entonces, ¿qué iban a contar a las personas? Dice que no recibieron la instrucción que recibieron los apóstoles. Habían estado solo unos minutos con Jesús. ¿Qué podían contar ellos? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dijo Nabucodonosor. Y dice aquí, pero podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído y experimentado del poder del Salvador. Y ahora ven lo que continúa diciendo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Tal es el testimonio que nuestro Señor requiere y por falta del cual el mundo está pereciendo. ¿Por qué está pereciendo el mundo, mis hermanos? Porque no tenemos nada que contarle a las personas. Las personas necesitan ver que hay un Dios vivo que verdaderamente ha hecho algo con nosotros. Como Nabucodonosor contó su historia, como estos dos hombres contaron. Las personas de allá afuera, mis hermanos, necesitan ver que hay un Dios vivo verdadero, que se preocupa y que hace maravillas en la vida de nosotros. Pero si nosotros vemos que no hay nada de nosotros que contar, ¿qué podemos llevar? Termino con esta última historia. Esta es de un adventista que dice que alrededor de sus 25 años, no era adventista en ese momento, decide quitarse la vida. A los 25 años, un hombre joven, fuerte, dice que decide quitarse la vida. ¿Qué lo llevó a esto? Dice que sus problemas familiares, problemas con su padre que tomaba licor, lo llevó a una desesperación y a quitarse la vida. Él cuenta que dice que no fue solo una ideita como esa que tal vez a muchos de ustedes le ha pasado, inclusive a cualquiera de nosotros. Dice que ejecutó un plan para quitarse la vida. Como entró en una gran depresión, dice que empezó a ir donde un psiquiatra y el psiquiatra le recomendó que tomara diazepam. Esas pastillas son unas pastillas terribles, ¿verdad? Dice que él no se las tomaba, sino que las empezó a guardar en un bolsito y acumuló 200 pastillas. Y entonces dice, lo que voy a hacer es que yo me voy a tomar estas 200 pastillas y así me quito la vida. Pero lo que voy a hacer es que para no darle más dolor a las personas, a mis seres queridos, voy a ir a un lugar lejano y lo voy a hacer. Entonces dice que él fue a Playa Herradura y caminó hacia la izquierda, no sé dónde está el hotel, y caminó, dice que pasó unas partes donde la mayoría de las personas no pueden pasar, y encontró un playón ahí y dijo, aquí voy a venir a suicidarme donde nadie me va a encontrar. Dice que unos días antes se tomó como 3 pastillas y amaneció todo borracho y todo mal. Entonces él dijo, si yo me tomo estas 200, no voy a quedar vivo. Entonces planeó todo, ¿verdad? Porque dice que estaba lleno de... Cuando una persona, dicen que entra en una depresión así, odia a todas las personas a su alrededor. Se odia a él y odia a todo el mundo. Y dice que entonces, en uno de esos días de depresión, dice que él iba caminando hacia la iglesia La Soledad, creo que es, sí, la del centro de San José. Y dice que se encontró una revista botada en el piso. Dice que él toma la revista y empieza a leerla. Tenía unos 25 años. Y dice que cuando él lee la revista, dice que hay un Dios en los cielos que ama a las personas, que lo ama a él y que se interesa por los demás. Dice que lo que él leyó en esa revista, dice que impactó su vida, porque decía que verdaderamente hay alguien que se interesa por nosotros en este mundo, en esta tierra. Y dice que se llevó la revista para su casa y cuenta que unos cuantos días después, a veces empezó a andar solo, ¿verdad? No sabía ya qué hacer por la desesperación de quitarse la vida, porque eso era lo que él deseaba. Pero esa revista dice que lo impactó, entonces tenía en ese momento, no sabía qué hacer. Y dice que caminaba por la Plaza de la Cultura y a veces a la Plaza de la Cultura llegan grupos religiosos y que se le acerca un joven de uno de esos grupos religiosos y le dice, yo sé que estás pasando muchos problemas y dificultades, pero hay un Dios en los cielos que te puede ayudar. Si aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador, Él te va a ayudar. Y este joven cuenta que dice que lo que ese otro muchacho le dijo, dice que fue una cosa como penetrante que llegó a su corazón. Y que él le dijo, sí, acepto a Cristo Jesús como mi Salvador.
Dice que el joven oró por él y él se fue a su casa. Dice que se compró una Biblia, empezó a ir a la iglesia La Dolorosa en San José, ¿cómo se llama esto? A escuchar el Ave María, creo que es. Empezó a estudiar la palabra de Dios solo. Y dice que se quedó sin trabajo, está en la universidad, tuvo que ir a la universidad, no tenía trabajo. Y encontró un trabajo en Acosta, cuidando ancianos. Y él vivía en San José. El joven cuenta que entonces él se fue a trabajar ahí y cuando llegó ahí lo recibieron y era un hogar esto de cuidado de ancianos cristiano, donde llegan a trabajar muchas personas de muchas denominaciones. Pero el encargado le dijo algo muy interesante. Hay una joven adventista aquí que yo quiero que usted conozca. Él no sabe ni que era adventista, ¿verdad? Una persona que no ha tenido conocimiento. Entonces dice que luego le presenta a esa joven y entablan una amistad. Ella empieza a hablarle de la palabra de Dios, ¿verdad? Y él como andaba ya con sed de Dios y se le estaba ya quitando la idea de suicidarse, dice que botó todas esas pastillas que tenía ahí para suicidarse. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice que entonces un día en el albergue en el lugar en Acosta, deciden abrir otro albergue más pequeño aquí en San José. Y entonces escogen a 2 personas para ir a trabajar a ese lugar, ¿verdad? Adivinen a quiénes escogieron. Al adventista y al otro joven que solo eran compañeros de trabajo, al que se quería suicidar. Ahora el joven cuenta que por los problemas que tenía con su familia, con su padre, se fue a vivir con su abuelita. Adivinen a cuántos metros estaba el hogar que abrieron en San José de la casa donde vivía con su abuelita. A 100 metros. ¿Hay alguien que estará dirigiendo todo? Dice que luego este hogar lo cerraron. Entonces ellos ya se conocieron más y se hicieron novios, ¿verdad? Como pasa a veces cuando 2 personas se relacionan. Y dice que la joven lo llevó a su iglesia y le dijo, esta es la iglesia donde yo vengo, pero yo quiero que usted venga por Dios, no venga por mí. Entonces dice que el joven se puso a pensar, ¿verdad? Y luego dice que a ir por Dios, empezó a conocer que había un Dios ya más firmemente lo que creemos y todo. Dice que estuvieron 20 años casados. Su esposa era muy enferma, no podía tener hijos. Y a los 20 años de casados, Dios les mandó una hija. Venga, ve. ¿Habrá un Dios en los cielos que dirige la vida, mis hermanos? ¿Ah? Yo no debiera estar aquí, pero Dios tiene un propósito y dirige nuestras vidas. Cuando yo vuelvo a ver para atrás, mis hermanos, veo que la mano de Dios ha estado conmigo desde aquel tiempo en que yo quise quitarme la vida. Ella va a entonar un canto. Buenos días, hermanos, les traigo un canto muy lindo que me parece que cuando yo estaba pequeña aquí lo habían puesto. Se llama Si Dios está feliz. Voy a empezar a cantar. Al abrir mi Biblia puedo encontrar tanta historia hermosa que me hace pensar. ¿Cómo es que Jesús cambió a todo hogar que le aceptó, dando una gran lección a mi vida hoy? Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar. Invítalo a entrar a tu hogar también. Quiero compartir las familias que Él tocó, a las cuales Dios con su amor Él restauró. La familia de Adán, Abraham, Noé, Jacob. La familia de José también Él transformó. Si Dios está, feliz hogar. Si Dios está en mi hogar, no hay nada que temer. Si Dios está, feliz hogar.
Invítalo a entrar a tu hogar también. Él quiere transformar hoy tu hogar también. Que Dios bendiga sus hogares, hermanos. Qué misericordia tiene Dios, ¿verdad, mis hermanos? Yo aquí era ese joven sin propósito en esta vida, nada más con el deseo de quitarme la vida. Ya para ir terminando, les cuento que el mayor problema que yo tuve en mi juventud era con mi padre. Lo odiaba tanto, mis hermanos, lo odiaba tanto. Cuando él bajaba las gradas en una casa de alto que vivíamos, ¿saben lo que yo le decía? Ojalá te mate un carro, desgraciado. Cuando yo me hice adventista, antes de casarme, mi padre se peleó con mi mamá y se fue a vivir en un apartamento solo. Y yo no era como dicen, la luz de sus ojos, es el hermano que está después mío. Pero algo me decía, váyase a vivir con él, váyase a vivir con él. Y entonces mi abuelita era viuda y otro hermano mío se fue a vivir con ella, que era soltero, y yo me fui a vivir con mi papá. Y en ese tiempo, mis hermanos, Dios transformó mi corazón y el de él. Y me pude reconciliar con mi padre. Le pedí que me perdonara porque yo reconocí que había sido mal hijo. Y él me pidió perdón. Él murió hace 7 años. Y hace 7 años yo le pedí a Dios, quiero hacer algo por él, porque yo sé que va a morir. Y como trabajo en el hospital pude conseguir, bueno, en realidad fue una incapacidad, y me fui a cuidarlo a la casa de él. Le di sus últimos días. Y cuando estaba en lo peor de su enfermedad, que iba a morir, nació Abigail. Y le pedimos a Dios que lo sostuviera más. Y 3 meses más, 3 meses y medio duró más él. Y todos los días se lo llevábamos a su camita para que la abrazara y sintiera la nieta que no tenía a su hijo mayor. Mis hermanos, en esta mañana tienen ustedes que recordar y no olvidar que hay un Dios en los cielos que nos llamó con un propósito definido: predicar su palabra y ser un testimonio vivo, que hay un Dios allá en los cielos que tiene cuidado de nosotros. Por eso he contado en esta mañana estas 3 historias y espero, Padre eterno, nuestro Dios, Él vendrá por nosotros alguna hora. Pero así como es endemoniado, aunque no sepamos muchas letras, podemos contar las maravillas y milagros que el Dios Altísimo hace con nosotros. Vamos a entonar un canto especial. Ven, Avi. La que dice oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el amor, con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor.
que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de dolor, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida de nación se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Dice aquí en los comentarios de esta Biblia: un testimonio cálido y elocuente. El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios, que dio un testimonio cálido y elocuente, que brotaba de un corazón agradecido, que estaba participando de la misericordia y la gracia, de la justicia y la paz de la naturaleza divina. Mis hermanos, no debemos olvidar nunca el agradecimiento que le debemos a nuestro Dios de habernos rescatado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Hay alguna persona que no haya aceptado a Cristo Jesús como su Salvador aquí? No tenga miedo, mi hermano, mi hermana, porque eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. ¿Hay alguien que desea aceptar a Cristo Jesús como su Salvador en esta mañana? Si todos lo hemos aceptado ya, mis hermanos, hagamos como Nabucodonosor. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Contemos a las personas las grandes maravillas y misericordias que Dios ha hecho con nosotros. Aún en la aflicción, aún en las dificultades, Él ha prometido estar con nosotros. Vamos a ponernos de rodillas los que puedan para tener la oración de despedida. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos en esta mañana. Gracias, Padre nuestro, por habernos rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, nuestro Dios y Padre, porque hemos experimentado el poder y amor y misericordia tuyo. Aún más grande que el amor de un padre por su hijo es tu amor por nosotros, Padre. Esta mañana pedimos tu bendición, Dios, para que el trabajo que nos has encomendado lo llevemos a cabo. Danos el poder del Espíritu Santo para testificar a esas personas que están allá afuera, así como estuve yo, Señor, muerto y sin vida, y me hablaste a través de personas y aún a través de una revista, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por este día especial que reposamos de nuestras obras y recibimos la bendición que has permitido para tu pueblo. Ya sea que vivamos, Señor, para ver tu venida, o tengamos que bajar al sepulcro, queremos llevar este mensaje de salvación, Padre, hasta el último día. Bendice a tu pueblo que se ha congregado aquí, Señor. Tú que conoces los corazones de todos los que estamos aquí, consuela a aquellos que están tal vez entristecidos, pasando por problemas y dificultades.
que así como llegaste a la región de Gadara porque había alguien que te necesitaba, hazle ver a esa persona que tú estás a su lado, Señor. Nada más debemos abrir la puerta de nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bendice a tu pueblo, a los niños, a los adultos, y bendice a los líderes que has puesto, Señor, para que dirijan a tu grey. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por todo en esta mañana. Amén. Amén. Muy buenos días, que Dios los bendiga.